y que llegue a todas las personas. Es para mí un honor de nuevo compartir con ustedes un poco de la temática. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar. Em, Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, en este webinar vamos a estar conversando un poquito sobre la accesibilidad digital. Vamos a ver conceptos básicos, vamos a ver de qué se trata ese término, porque a veces lo escuchamos como muy complicado, etcétera. ¿Qué será accesibilidad digital? Bueno, pues hoy lo vamos a trabajar, vamos a ver por qué es importante, etcétera. Entonces, regálenme un segundo, porque algo pasó con la presentación. Ok, cuando hablamos de accesibilidad digital, hablamos de que el documento, de que la información pueda estar disponible para todas las personas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo les dijera, bueno, es que en esta presentación está el concepto de accesibilidad digital. Y entonces les voy a poner esto para que lo escuchen. Escuchando esto, probablemente ustedes, si estuviésemos en un espacio físico o si estuviésemos interactuando, me dirían, no, mira, eso no se entiende, no sé qué dijo, etcétera. Y yo les digo, bueno, ese es el concepto de accesibilidad digital, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que la accesibilidad digital esté disponible para todas o que la información digital esté disponible para todas las personas. Ahora bien, si yo les pongo este otro, probablemente ustedes me van a decir, bueno, se escucha un poquitito mejor, pero solo un poquitito, ¿verdad? Entonces, esto a veces también pasa con la información digital. A veces sabemos que hay algo ahí, que estamos percibiendo que hay algo, pero no le estamos llegando a todas las personas. Ahora bien, si yo les pongo este otro audio. Un producto o servicio digital accesible es aquel que puede ser utilizado por todos los usuarios previstos teniendo en cuenta sus diferentes capacidades. Ya ahí tenemos de manera más accesible el concepto de accesibilidad digital. Valga la cacofonía. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender con esta reproducción de audios? Bueno, primero eso es un lector de pantalla que generalmente utilizamos en su mayoría las personas con discapacidad visual, pero también es utilizado por otras poblaciones. Y al principio lo escuchábamos súper rápido y tal vez no entendíamos y eso es pues lo mismo que pasa a veces a la inversa, ¿verdad? Cuando nos envían un PDF escaneado como imagen, entonces no, las personas que usamos lector de pantalla no vamos a entender de qué se trata. A veces mandan un PDF un poquito accesible como texto, pero tiene muchas imágenes o tiene muchas tablas o muchos gráficos y ya eso hace que no sea tan accesible, pero que se pueda percibir algo de la información, como en el segundo audio. Y muy pocas veces nos mandan un PDF como el tercer audio, que sea 100% accesible, que podamos acceder, interactuar, entender, comprender el contenido, manipular el contenido, etcétera. Ahora sí, acá está ya en pantalla la definición de accesibilidad digital. Y cuando hablamos de accesibilidad digital, hablamos de que un producto o servicio digital es aquel que puede ser utilizado por la mayor diversidad de personas. Ahora, tenemos que definir un poquito más qué es un producto o un servicio digital. Por ejemplo, un video, un sitio web, una videoconferencia, una publicación en redes sociales, una imagen, un documento de texto, una presentación, una plataforma, un sistema, etcétera. Todo lo que tenga soporte digital
va a ser o un producto o un servicio, dependiendo de lo que estemos ofreciendo, ¿verdad? Entonces, es importante que sea accesible para que pueda ser utilizado por la mayor diversidad de personas. ¿Quién es la mayor diversidad de personas? La mayor diversidad de personas son las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas cuyos conocimientos en tecnología no son tan amplios, las personas con baja alfabetización, las personas cuya lengua materna no es el español o el idioma que estemos utilizando en el producto o servicio, las personas indígenas, las personas con baja conectividad a Internet, las personas niñas, etcétera. Entonces vean que en realidad la accesibilidad digital es para todas las personas. Tenemos que tener en cuenta tanto las capacidades de las personas como su contexto. Esto del contexto, ¿qué quiere decir? Bueno, que no es lo mismo que yo utilice el celular cuando estoy en la comodidad de mi casa a que utilice el celular cuando estoy en el autobús, por ejemplo. Ahí el contexto cambia. Y cuando cambia el contexto, cambian las formas de uso. Porque no es lo mismo usar el celular en la casa que cuando el bus está en movimiento en las calles repletas de huecos que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces es importante que lo consideremos. No es lo mismo estar viendo una película acostados o algo así cómodos en nuestra casa a estar viendo una película mientras estamos cocinando. Las condiciones cambian. No es lo mismo acceder a la información de un video mientras estamos en la casa de nuevo, que es como nuestro espacio más cómodo, más seguro, etcétera, o en la oficina, ¿por qué no? A escuchar un video en un ambiente súper ruidoso como una fábrica, ¿verdad? Una planta de producción. Ahí las condiciones cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la accesibilidad es ese conjunto de herramientas, la accesibilidad digital es ese conjunto de herramientas que nos ayudan a todas las personas, y eso es muy importante, a acceder a los contenidos, a los productos y a los servicios digitales. ¿Por qué hago énfasis en que a todas las personas? Bueno, porque la accesibilidad tiene dos estereotipos muy grandes. Tiene el estereotipo de que la accesibilidad es solo una rampa y entonces hacemos rampas mal hechas por todo lado y decimos que ya es un entorno accesible. O la otra, el otro estereotipo es, bueno, creer que la accesibilidad es solo para personas con discapacidad. Cuando la accesibilidad, ya sea física o digital, nos beneficia a absolutamente todas las personas. Si bien es cierto, dicen que la accesibilidad se crea para unas pocas personas, es utilizada por la mayoría, pero es cómoda para todas las personas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que normalmente pensamos la accesibilidad y creamos pensando en personas con discapacidad cuando hablamos de productos accesibles. Pero en realidad estas características de accesibilidad terminan siendo utilizadas por todas las personas. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, o más bien la utiliza la mayoría, pero para todas las personas es mucho más cómodo. Veremos que las páginas más accesibles, por ejemplo, son las más utilizadas. ¿Por qué? Bueno, porque son más intuitivas, etcétera. Ahora, más allá de la accesibilidad, tenemos que hablar de la usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? Bueno, es el grado en que un sistema o un producto digital este, puede ser utilizado por diferentes usuarios para conseguir objetivos específicos y esta utilización puede ser utilizada con efectividad, eficiencia y satisfacción. Ya aquí no solo estamos hablando de que la persona va a acceder al sitio y va a poder revisar el contenido del sitio, por ejemplo, sino que ya aquí estamos hablando, bueno, de que la persona debería poder hacerlo en un tiempo considerable. Y sobre todo poder hacerlo, porque eso es muy importante. Muchas veces
Podemos, por ejemplo, navegar por todo el sitio y acceder a toda la información del sitio, pero no podemos interactuar, no podemos activar un control, no podemos enviar una solicitud, etcétera. ¿Por qué? Porque se pensó solo en accesibilidad como propiamente el acceso y no la interacción. Entonces es importante que tengamos clarísimo este concepto de usabilidad. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que deberíamos buscar siempre? Alcanzar el máximo nivel de usabilidad para la mayor diversidad de personas, porque no todo lo accesible es usable. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos esos detalles súper claros. Ahora, vamos a ver esto de efectividad, eficiencia y satisfacción. Y acá les traigo ejemplos. ¿Ok? Tenemos en el caso de la efectividad una usuaria de lector de pantalla, que probablemente sea una persona con discapacidad visual, quiere leer un apartado concreto de un libro de instrucciones de un equipo que acaba de comprar. Pero si ella compra el equipo y tiene el manual solo en formato físico, ya ahí se está perdiendo esta característica de efectividad. Efectividad se refiere a que la persona pueda o no pueda hacer la acción, ¿ok? Entonces, para eso, ¿qué recomendamos? Bueno, formatos adecuados, por ejemplo. Diversidad de formatos para diversidad de poblaciones. Entonces, en este caso, para que la usuaria del lector de pantalla pueda llevar a cabo esta labor, pueda decir, la hago o no la hago, necesita un formato adaptado, en este caso, un formato electrónico que sea compatible con su lector de pantalla, por supuesto. Entonces, ahí tenemos el primer paso, efectividad. En accesibilidad física, ¿cómo vemos esta parte de la efectividad? Bueno, por ejemplo, si hay una persona usuaria de silla de ruedas que necesita ingresar a un edificio y este edificio solo tiene gradas, no va a estar cumpliendo con este principio de efectividad porque no va a poder realizar la acción de ingresar al edificio. Ahora bien, si la persona usuaria de silla de ruedas cuenta con una rampa o con que la entrada está a nivel de piso, etcétera, ahí va a poder ingresar con efectividad. Pero bueno, vamos a ir a ver la eficiencia. Vamos a volver al caso de la usuaria de lector de pantalla. Bueno, ¿qué pasa cuando la usuaria ya tiene el manual en formato electrónico? Listo, entonces dice, ok, lo puedo leer con mi lector de pantalla. Pero recordemos que ella solo quería ir a un apartado específico de ese manual. Y resulta que el manual no está estructurado de manera adecuada, no tiene las etiquetas y las configuraciones adecuadas para que ella se pueda desplazar rápidamente hacia la sección que le interesa. Bueno, lo que va a pasar es que esta usuaria va a tener que leer todo, absolutamente todo el manual para encontrar la parte que le interesa. Y aquí se va a reducir su eficiencia. ¿Por qué? Porque va a tardar muchísimo más tiempo haciendo una labor que se podía hacer de manera muy rápida si el documento, además de estar disponible en un formato electrónico, estuviera disponible con todas las características de accesibilidad y de usabilidad para que esa usuaria pudiera utilizarlo de manera eficiente. Volvamos al ejemplo de las rampas para hablar de accesibilidad física, por ejemplo, que es lo más común. Si es una rampa muy empinada o de difícil acceso, la persona tardará más tiempo o va a requerir de más apoyos o estará en condiciones de seguridad diferentes. Así, por ejemplo, se hace una rampa con las medidas y los grados de inclinación adecuados. Ahí es cuando hablamos de eficiencia. Cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, ¿qué tanto me consume utilizar un producto? ¿Qué tanto tiempo? Y eso pasa con muchísimos productos digitales que cumplen las leyes de accesibilidad, que en nuestro país no hay, pero que por ejemplo en Estados Unidos y en Europa sí hay. Hay productos como, vamos a ver, el Teams de Microsoft.
por ejemplo, es un producto que es accesible, se puede utilizar bien con lector de pantalla, pero no es usable porque en esta parte de eficiencia tarda mucho más cuando uno está interactuando por medio de un lector de pantalla, los comandos cambian, hay que saber cómo utilizarlo, etcétera. Siempre va a tardar ir de una sección a otra, siempre va a tardar mucho más tiempo de lo esperado, entonces no está cumpliendo con criterios de usabilidad, sino que simplemente se está enfocando en los criterios de accesibilidad para cumplir con la ley. Cuando hablamos de eficiencia, implica que, por ejemplo, la usuaria del lector de pantalla tiene su manual de tal forma que lo puede usar fácilmente, puede desplazarse, puede interactuar, puede copiar, puede pegar, etcétera, de manera sencilla. Ahora bien, cuando hablamos de satisfacción, acá tenemos un ejemplo, y ya esto va más en relación y cómo se sienten las personas usuarias, qué grados de satisfacción tienen, qué sentimientos o qué emociones genera la utilización de X o Y plataforma. Por ejemplo, si la usuaria del lector de pantalla debe utilizar un sintetizador de voz que no es de su agrado, entonces ahí cambia un poquito el asunto de la usabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que utilizar un sintetizador que no le gusta, que no le suena bien. Entonces su satisfacción va a disminuir. Eso sucede cuando, por ejemplo, le dicen a uno, el sitio web solo funciona con X navegador. Bueno, y si ya a mí no me gusta usar ese navegador, por ejemplo, entonces ya el grado de satisfacción va a ir disminuyendo. ¿Qué es lo que buscamos acá en satisfacción? Bueno, que las personas puedan utilizar los recursos disponibles, tanto sus recursos propios como los recursos de la web, para que la experiencia sea agradable. Aquí estamos hablando propiamente de la experiencia de las personas usuarias. Em, por ejemplo, hay páginas que pueden ser muy accesibles, pero hay unas que generan más satisfacción que otras. Por ejemplo, los programas de edición de documentos en línea. No es lo mismo usar el Word en línea que usar el procesador de textos de Google Drive. La eficiencia, la satisfacción sobre todo van a ser muy, muy diferentes. Entonces, la idea es que podamos lograr grados de usabilidad bastante altos, que no es lo mismo, por ejemplo, utilizar las redes sociales de la, no sé, de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UTN, que usar las de la, qué sé yo, Vicerrectoría de Docencia, porque el contenido es diferente, porque la forma estructural, porque las plantillas de imágenes, etcétera, son diferentes. Entonces, unas me gusta mucho entrar a ese Facebook a ver qué hay, pero en otra tal vez no tanto, ¿verdad? Ahí es cuando hablamos de satisfacción, pero también puede ser que en una utilicen un tipo de letra que no es agradable para mí y en otra sí utilicen un tipo de letra que es un poquito más estándar, que es más accesible, con un formato más adecuado, etcétera. Y entonces ahí aumenta mi satisfacción. Entonces, recordemos que no es solo considerar la accesibilidad, sino que también es importante considerar la usabilidad. Y dentro de la usabilidad hablamos de eficacia, eficiencia y satisfacción. Ahora bien, hablemos de la comunicación inclusiva. Acá propiamente estamos hablando de cómo estamos transmitiendo nuestro mensaje. Entonces es importante que en comunicación inclusiva consideremos dos aspectos fundamentales. Entonces, tenemos que mostrar equidad discursiva. Yo no puedo venir acá a hablar solo de los hombres o no puedo hablar con términos discriminatorios. En la parte de comunicación inclusiva entra muchísimo el tipo de lenguaje que estamos utilizando y lo que estamos diciendo en nuestro discurso, ¿verdad?
si es respetuoso de los derechos humanos de todas las personas o si por el contrario estamos generando un espacio de discriminación o estamos reforzando estereotipos, etcétera, ¿verdad? Porque a veces no es solo utilizar las palabras correctas, sino también es el qué estamos transmitiendo. ¿Estamos generando o no estamos generando estereotipos en contra de una población, verdad? Entonces es importante que siempre en la comunicación inclusiva pensemos pues en esta gestión adecuada de los mensajes para incluir a la mayor diversidad de personas en nuestro mensaje y pues que sea también nuestro mensaje sea respetuoso de todos los derechos humanos de todas las personas. Eso por un lado. Ahora bien, el otro aspecto importante en la comunicación inclusiva es el medio por el cual estoy transmitiendo el mensaje o los recursos que estoy utilizando para que todas las personas puedan acceder a la información. El acceso a la información es un derecho y ahorita más adelante vamos a hablar del acceso a la información como un derecho. Pero es importante que vayamos desde ya pensando, ¿estamos respetando ese derecho? ¿Qué medios estamos utilizando? Por ejemplo, si solo estamos utilizando infografías y a esas infografías no les ponemos el texto alternativo, que dentro de este ciclo de webinars vamos a tener uno enfocado en textos alternativos, por ejemplo, para que estén ahí pendientes haciendo el comercial yo. Pero si, por ejemplo, estamos usando una infografía y no le ponemos texto alternativo, que es una descripción de imagen, entonces no estamos generando un recurso o una comunicación inclusiva, sino que más bien estamos generando barreras de acceso a la información. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, solo enviamos una información en audio? Bueno, y si las personas no pueden descargar el audio, o si las personas no pueden escuchar el audio, entonces tenemos que pensar en esos detalles para generar acceso equitativo a la información. Y cuando hablamos de acceso a la información, hablamos de acceso a toda la información. No es solo la información académica, no, es también la información recreativa. Son los memes, por ejemplo, son los chistes, son los chismes también, ¿por qué no? Donde tenemos que generar acceso a la información. Si estamos transmitiendo algo, es porque es importante y tenemos que llegar a la mayor diversidad de públicos. Un detallito que se me pasó a decirles hace un rato es que a nivel digital es importante considerar que tanto las publicaciones, bueno, las publicaciones más accesibles en redes sociales tienen un mayor alcance y también en cuanto a sitios y plataformas web se posicionan mejor en buscadores las plataformas y páginas más accesibles. Porque bueno, se dice que, por ejemplo, Google es un usuario en condición de discapacidad visual o un usuario ciego. Popularmente a Google se le conoce como el usuario ciego en accesibilidad digital porque requiere de todos los recursos que necesita una persona usuaria con discapacidad visual para identificar la página y consecuentemente posicionarla de primera o dentro de los primeros resultados. Entonces necesita, por ejemplo, que la página tenga bien estructurados los títulos, los subtítulos, que el contenido esté bien, que tenga textos alternativos, que todos los botones estén etiquetados y en general todos los controles para que el sitio se pueda posicionar primero. Y son exactamente los mismos recursos que necesitamos para que un lector de pantalla pueda acceder de manera adecuada a la información. Ahora bien, hablemos un poco de cuáles son los aspectos que limitan el acceso a la información digital. Ya yo les he mencionado algunos, pero ahorita los vamos a ver con mayor profundidad. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos en pantalla una imagen. De nuevo, si estuviésemos y yo les en un espacio de interacción y yo les preguntara qué ven en la imagen, probablemente su respuesta sería, bueno, un cuadro, un rectángulo en blanco.
¿ok? Y si yo les dijera, bueno, ¿y qué pasa si yo les digo que en ese rectángulo hay un meme? Probablemente ustedes no me creerían. O probablemente el meme ya no sería el mismo, ¿verdad? Si yo se los describiera. ¿Por qué? Bueno, porque es que estamos generando una barrera de acceso. Cuando hablamos de información accesible, hablamos de que la información tiene que estar disponible para ser percibida por dos o más sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueda, por ejemplo, ver y se pueda escuchar. ¿Qué necesitamos para que la imagen sea accesible o se pueda escuchar? Un texto alternativo. Como les decía, vamos a tener un taller propiamente de textos alternativos y de generación de audio y video accesible. Entonces, un webinar, perdón. Entonces ahí vamos a profundizar un poquito más, pero desde ya quiero que vayan interiorizando esta parte de que si las imágenes, si solo hacemos una imagen y la publicamos en Facebook, no es accesible. Estaremos limitando el acceso a la información. Porque no solo para las personas con discapacidad visual, sino también, por ejemplo, para las personas con baja conectividad de Internet, a quienes no se les descargan las imágenes. Entonces es importante que vayamos desde ya pensando en esto, ¿verdad? Entonces un aspecto que limita el acceso a la información es el tener disponible la información para ser transmitida solo por uno de los sentidos. Y entonces cuando ponemos una imagen en Facebook, pero no le ponemos, o en Instagram, pero no le ponemos texto alternativo, lo que una persona con discapacidad visual o una persona usuaria de lector de pantalla va a percibir no es un rectángulo en blanco, va a percibir que hay una imagen, pero no va a saber de qué se trata. ¿Y cuántas publicaciones hacemos en las que simplemente ponemos un emoji y ponemos un meme o ponemos una imagen, ¿verdad? Muchísimas, creo yo. Ahora, acá tenemos un video que les voy a reproducir. Es un pequeño, eh, es una escena de una película. Y la idea es que ustedes hagan el ejercicio mental de adivinar cuál es. Si tuviéramos que adivinar de qué película se trata, probablemente sería súper complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a la imagen. Bueno, y muchas veces pasa esto. Hay anuncios de televisión, hay videos, etcétera, que solo tienen una musiquita o tienen muy poco diálogo y todo el contenido se transmite por medio de imágenes. Pasa mucho, por ejemplo, con los videos en TikTok, con los famosos bailecitos de TikTok, donde, bueno, pues simplemente suena la musiquita y la persona está bailando y entonces cuando uno abre TikTok se puede encontrar 10 videos con la misma musiquita, pero no está accediendo al bailecito o a lo que estén haciendo las personas. O por ejemplo pasa ya en un plano más serio que TikTok, por ejemplo cuando hacemos manuales. Sucede, a ver, estos son casos de la vida real, ¿verdad? En el Banco Central, donde se maneja la parte de firma digital, los manuales para utilizar la firma digital solo tienen la información, solo se transmite por medio de video, de imagen, pues. Entonces, son un montón de videitos con una música linda, pero no me dicen nada, absolutamente nada. Entonces, aprender a configurar la firma digital y aprender a usar la firma digital para una persona con discapacidad visual implica llamar al soporte técnico y que una persona en específico
es la que sabe cómo hacerlo con lectores de pantalla y puede explicar una sola persona. Entonces, imagínense, cuando esa persona se enferma o cuando se pensione o no, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y de repente uno se da cuenta de esas cosas porque una es demasiado curiosa y además le gusta andar explorando y le gusta andar investigando y demás. Entonces no se queda solo con el videíto con musiquita linda, sino que llama y pregunta, incomoda, molesta y demás a la gente hasta que le digan, no, mira, esto se hace así y así. Pero ¿y cuántas personas no habrán podido o no habrán configurado su firma digital o habrán tenido que solicitar otro tipo de apoyo porque los videos no eran accesibles, ¿verdad? Lo mismo pasó hace algunos años. De estos hay un montón de casos y muy interesantes. Y hace algunos años la Defensoría de los Habitantes había sacado una campaña para la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces en cada uno de los videos hablaban de un derecho de las personas con discapacidad y no sé qué, pero esos videos eran lo mismo, una musiquita linda ahí sonando y todo lo demás, las letras y todo se ilustraba por medio de imágenes. Entonces imagínense, de repente uno dice, bueno, y es el acceso a la información y es para las personas con discapacidad visual, etcétera. Y bueno, para las personas con discapacidad, dentro de las cuales se incluye el colectivo de personas con discapacidad visual y no lo están incluyendo. Entonces, bueno, ok, están hablando de mis derechos, pero ni siquiera me están respetando el derecho al acceso a la información, ¿verdad? Eso es importante. Otro ejemplo que se me olvidó mencionarles cuando les mostraba la imagen en blanco y les decía que las imágenes sin texto alternativo limitan el acceso a la información, es que el año pasado, con todo el tema de la pandemia, hubo mucha información nueva, muchísima información nueva que procesar, el cómo se pone la mascarilla, que ahorita lo hacemos pues de manera muy intuitiva, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados, o al menos eso es lo que esperaría uno, ¿verdad? El cómo lavar la mascarilla, el cómo quitársela y empezaron a salir consejos para desinfectar diferentes áreas, etcétera. Entonces salen los consejos para las personas con discapacidad y sale un consejo específicamente para las personas usuarias de perros guía. Y entonces viene cómo desinfectar los implementos o cuáles son los consejos para cuidarse en tiempos de pandemia para las personas usuarias de perros guía. Pero salen en una imagen, únicamente en una imagen, que evidentemente no es accesible para personas con discapacidad visual. Entonces, ¿a quién le estamos dirigiendo el mensaje? ¿Cómo es posible que publiquemos información específica para una población y esa información ni siquiera esté en formatos accesibles? Entonces, es importante que reflexionemos sobre esto. Otro ejemplo de los aspectos que limitan el acceso a la información es este video. Anteriormente no les dije que la película, la escena de la película que escuchamos es la película del último samurái. En este video tenemos todo lo contrario. La información no se transmite por, o más bien la información no está disponible para transmitirse más allá del audio. Todo se está transmitiendo por medio del audio, pero no lo estamos escuchando. Este es un fragmento de el documental del Planeta Azul. ¿Qué es lo que pasa con este video? Bueno, que esta información así, tal cual ustedes la están percibiendo, es la misma información que percibe una persona con discapacidad auditiva o una persona que por su contexto no puede acceder al audio. ¿Cuál es un ejemplo de un contexto así? Bueno, por ejemplo, cuando estamos en una reunión y
principalmente cuando eran las reuniones presenciales, ¿verdad? Y necesitábamos ver, acceder a alguna información de un video o algo, no podíamos ponerlo ahí para todo el público, sino que solo lo veíamos. Y bueno, y si no tiene subtítulos ni tiene interpretación en lengua de señas, la información solo se está transmitiendo por medio del audio. O por ejemplo, cuando estamos en contextos muy ruidosos y no podemos escuchar el audio del video, también nos vamos a quedar sin ese acceso. Asimismo, lo perciben las personas con discapacidad auditiva. No hay ningún otro recurso que transmita la información que se está transmitiendo, valga la redundancia, por medio de la voz. Entonces, tenemos que intentar que siempre en nuestros recursos tengamos las dos opciones disponibles. Recuerdan que antes les decía, la información tiene que estar disponible para ser percibida por dos o más sentidos. Bueno, en este caso también aplica, ¿verdad? Necesitamos que la información esté disponible para ser percibida en audio y a nivel visual, ¿verdad? Por medio de la escucha y por medio de la vista. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque es necesario para que la mayor diversidad de personas puedan acceder a la información y consecuentemente es un requisito indispensable de accesibilidad. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, le damos énfasis al audio o le damos énfasis a las imágenes, pero normalmente no estamos acostumbrados a que en nuestros videos, por ejemplo, se transmita la misma información de las dos formas. Ahora, anteriormente yo les decía que el acceso a la información es un derecho. ¿Y por qué es un derecho? Bueno, porque está normado como tal. En la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que es la ley, la famosísima Ley 7600 de nuestro país, en su artículo 50 dice, nos habla de la información accesible y nos dice que las instituciones públicas y privadas, que no se me escapen las privadas por ahí, ¿verdad? Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al público sea accesible a todas las personas según sus necesidades particulares. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que la información dirigida al público, independientemente de si es una institución pública o privada, tiene que estar accesible para todo público, según sus necesidades particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo no puedo venir y decirles, bueno, yo tengo un medio de comunicación, pero a mí me da pereza hacer mi página accesible para que puedan usar los lectores de pantalla o para que pueda ser accedida por medio de lectores de pantalla, ¿verdad? Para que las personas usuarias de lectores de pantalla puedan utilizar el sitio. Entonces voy a hacer unos audios de las noticias y los subo a la página y ya tenemos las noticias en formatos accesibles. No, aquí estamos hablando de las necesidades particulares de la población, ¿verdad? No es lo que a la institución le quede más fácil, es lo que sea más accesible según las necesidades particulares de la población. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que hay algunos espacios donde hay información en braille, mucha información en braille. Por ejemplo, tienen información en braille en las paredes, en las puertas y en todo lado, mucho más allá de la rotulación, sino que toda la información la tienen en braille. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y será que las personas con discapacidad visual andan ahí tocando todas las paredes? Y además, por supuesto, ponen la información arriba, como para personas que miden más de 1,80 m. Entonces, los que medimos menos de 1,80 m, ya no se están contemplando nuestras necesidades particulares para ese acceso a la información, ¿verdad? Entonces, es importante que consideremos todo esto, que no todas las personas leen braille, que tenemos que facilitar otros medios, que no todas las personas utilizan el subtitulado, sino que la lengua de las personas, la lengua materna de las personas sordas es la lesco, que es la lengua de señas costarricense para las personas sordas
de acá de nuestro país, ¿verdad? Tenemos que considerar también, bueno, trabajar con criterios de diseño universal para que esta accesibilidad o esta información accesible la logremos para la mayor diversidad de personas. Es muy común, por ejemplo, volviendo al braille, en algún momento me pasó cuando uno viaja, las aerolíneas tienen la información de seguridad y es muy importante que uno pueda acceder a esa información de seguridad y que pueda comprender todo lo que implica las normas de seguridad dentro del avión, qué hacer en caso de una emergencia, etcétera. Pues resulta que esas normas de seguridad generalmente solo están en braille. Entonces de repente son, bueno, aquí están las normas de seguridad. No las puedo leer porque no sé braille, por ejemplo. Tienen formato electrónico, tienen audio, tienen otro tipo de soporte. No, ¿verdad? Y entonces vuelvo y repito, ¿dónde están las necesidades particulares de las personas? Tenemos que contemplarlas y no nos podemos quedar con las técnicas y los elementos que utilizábamos hace 20 años, porque la población ha cambiado y los recursos también, y también tenemos que considerarlos. Tampoco podemos decir, bueno, es que todo está en el sitio web, porque si es una persona que no tiene conectividad a Internet o que no tiene las habilidades tecnológicas para ingresar a un sitio web y descargar toda la información, eso es importante que lo consideremos. También en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la ley 8661 en nuestro país, en el artículo 9 y entonces nos dice que los estados deben garantizar las personas se quedan de manera igualitaria al transporte, a la infraestructura y demás, y habla de los servicios de información y comunicación inclusiva. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ya no, ya no solo estamos hablando de acceder al transporte por medio de una rampa o de acceder a un espacio físico, sino que estamos hablando de todos los recursos digitales, estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, que se han vuelto muy, muy importantes desde el año pasado, ¿verdad? Con el tema de la pandemia se han acelerado los procesos de virtualización, pero no así, lamentablemente, no se han acelerado los procesos de búsqueda de accesibilidad digital. Entonces es importante que acá ya la ley nos da este panorama un poquito más claro de que cuando hablamos de accesibilidad, lo que les decía anteriormente no es solo la rampa, sino que ya incluimos mucho más elementos. Ahora bien, ese artículo 9 tiene demasiados incisos, pero yo extraje algunos que están relacionados con el tema de accesibilidad digital. Entonces, hablamos de la accesibilidad digital o de la accesibilidad y hablamos de que los servicios de información y comunicación, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. Entonces acá nos cuestionamos, bueno, ¿dónde están nuestros servicios de emergencia? ¿Son accesibles? ¿Qué podemos hacer para que sean accesibles? ¿Verdad? Nuestros servicios electrónicos, nuestras comunicaciones. También el artículo F nos habla de promover otras formas adecuadas de asistencia a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. Ok, estamos publicando una imagen, estamos generando una forma de apoyo como lo es un texto alternativo, estamos generando una forma de apoyo como lo es un subtitulado para videos. A eso nos referimos. El punto G nos habla, o el inciso G más bien, nos habla de promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y comunicación, incluido Internet. Aquí que hablamos, bueno, que no podemos excluir, por ejemplo, de los programas de alfabetización tecnológica a las personas con discapacidad. Tienen que ser parte en equidad de condiciones, con los productos de apoyo que requieran o con las configuraciones que requieran
que en la próxima sesión vamos a estar hablando un poquitito más de cuáles son las configuraciones y tecnologías accesibles. Pero es importante que entonces aprovechemos esos recursos, esos productos de apoyo disponibles, esas configuraciones para fomentar que las personas con discapacidad puedan acceder a estos sistemas. Y no solo en quedarnos en, no, seguimos rellenando en papel para que no tenga que usar la web. No, tenemos que promover, uno, que la web sea accesible y dos, que las personas las puedan utilizar. El inciso H tiene muchísimo que ver con las universidades. Porque, bueno, porque nos habla de promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana a fin de que estos sistemas sean accesibles a un menor costo. Acá en nuestras universidades generalmente producimos recursos tecnológicos, diseñamos, planeamos, etcétera. En muchísimas de las universidades también se da, por ejemplo, la carrera de ingeniería en sistemas y demás cuestiones relacionadas con la producción de tecnologías. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, que sean accesibles desde el inicio, porque es mucho más barato hacer un sitio accesible desde el inicio que no hacer todo el sitio y luego decir, bueno, vamos a hacerlo accesible. Vamos a ver qué le falta para completar la accesibilidad. Nos va a salir mucho más caro porque implica ir a revisar código, implica cambiar un montón de cuestiones que tal vez si se hubiesen pensado desde el inicio en que se quería accesible y si hubiese trabajado para eso, hubiese sido mucho mejor y más barato. Lo mismo sucede cuando pensamos en la accesibilidad física, por ejemplo. Si hacemos un edificio con gradas y un día después de que terminamos el edificio decimos, debimos haberlo hecho accesible, vamos a ver qué nos falta para hacerlo accesible. Y nos damos cuenta que para que el edificio sea accesible tenemos que botar las gradas y construir una rampa, pues obviamente va a salir mucho más caro la mano de obra de las personas que van a ir a picar esas gradas, dónde vamos a distribuir ese material, porque no lo vamos a dejar ahí tirado en media calle, sino que nos vamos a hacer responsables de ese material. Em, y después todos los materiales y la mano de obra que requiere construir una rampa, pues nos va a salir mucho más caro que si lo hubiéramos pensado desde el inicio. Lo mismo pasa con la accesibilidad digital. El desarrollador o el equipo de desarrollo y diseño del sitio va a tener que ver si las herramientas que adquirió, que pueden ser herramientas de terceros, si son accesibles o no, si hay que comprar nuevas herramientas, cuántas horas laborales va a tardar esa persona, etcétera. Todo eso es importante. Y por eso es que es fundamental que pensemos en la accesibilidad digital como un aspecto fundamental desde el inicio. Y bueno, con esta reflexión, con la idea de irnos pensando en que la accesibilidad digital tenemos que manejarla desde el inicio, desde el momento en que vamos a planear nuestra publicación. Y también con la idea, por supuesto, de que la accesibilidad digital es súper amplia y que no es solo para personas con discapacidad, sino que nos beneficia a todas las personas. Cierro esta sesión de hoy sin antes pasar al espacio de preguntas. Yo no sé, Jofrey, ¿cómo estamos? Si tenemos comentarios ahí en Facebook y si no, acá estoy compartiendo en pantalla mis redes sociales donde comparto normalmente contenido relacionado con la temática y también comparto si cuando participo en eventos gratuitos por si quisieran acompañarme y conocer un poquito más de la temática. Pero bueno, Jofrey, contame, ¿cómo estamos con las redes sociales? Sí, Alexa, bueno, lo que hay son saludos, ¿verdad? Saludos dentro de la actividad y pues creo que la información ha sido muy clara, ¿verdad? Para ser analizada y analizada para lograr espacios físicos y mentales más sanos, ¿verdad? O sea, creo que esto es súper necesario, aprovechando el espacio, ¿verdad? Como para comentar de mi parte,
que el acceso hacia la información y hacia todos los espacios generan una inclusión de todas las personas, ¿verdad? No solo de las personas con discapacidad, sino de todas las personas, ¿verdad? Y entonces de esa manera podemos ir haciendo que esa barrera, ¿verdad? Esa interacción de nosotros como personas con discapacidad con la sociedad, que es ahí donde surge la discapacidad, ¿verdad? Se vaya eliminando, ¿verdad? Entonces esperando que en algún momento pues todo de alguna manera fluya de acuerdo a la usabilidad, ¿verdad? De las cosas y de acuerdo a, a lo que cada persona requiera, ¿verdad? No dar por hecho de que teniendo todos los espacios en braille, pues todo mundo, todas las personas con discapacidad visual saben braille, ¿verdad? Ya vemos una gran gama, así como a las personas les gusta el rojo, amarillo y verde, pues así somos todas las personas, ¿verdad? Entonces, más bien, Exacto. No, adelante. perdón, Joffrey, nada más quería agregar con todo esto que estás diciendo que entre más información accesible generemos, primero vamos a generar que las personas estén más informadas, que puedan ser mucho más críticas y emitir criterios, que es muy importante, por ejemplo, ahorita que se viene todo el tema del proceso electoral en nuestro país. Y también eso nos lleva a construir equipos mucho más diversos. ¿Por qué? Porque estamos llegando a mayor diversidad de personas. Entonces eso va a hacer, primero, la información genera empoderamiento, ¿verdad? Y también genera participación. Así es, completamente de acuerdo, ¿verdad? Todas las personas con discapacidad somos alrededor del 18%, ¿verdad? De la población en Costa Rica y Exacto. somos el 15% de la población mundial, ¿verdad? Somos 1.000 millones de personas que tenemos alguna condición de discapacidad. Por ende, no es que seamos cuatro o cinco personas, ¿verdad? Somos un grupo importante que como todo grupo de personas busca la inclusión y el derecho al acceso hacia todos los entornos sociales, ¿verdad? Eh, Exacto. pues de parte de la Universidad Técnica Nacional, ¿verdad? Y de la Comisión Conara Cook, agradecerte, Alexa, por este primer espacio, este primer webinar sobre accesibilidad digital, ¿verdad? Creo que queda muy claro estos conceptos básicos para poder ir interiorizando y analizando la necesidad de construir desde la matriz, ¿verdad? Procesos inclusivos de una vez, ¿verdad? Y que no nos pase como el ejemplo que dice que, ay, hicimos gradas, pero ocupamos una rampa, ¿verdad? Entonces, Sí. destruimos todo para volver a hacer algo más y eso sale más caro, ¿verdad? O sea, hay que ver como el aprovechamiento de lo que todo esto puede generar. Bueno, agradecerte nuevamente, Alexa, y a las personas que nos están escuchando y oyendo por el Facebook institucional, agradecerles la compañía y sepan que estos espacios los vamos a tener, hoy iniciamos, estos espacios los vamos a tener esta y la semana siguiente. Entonces, para que nos sigan por las redes sociales de la Universidad Técnica Nacional. Que tengan buena tarde. Gracias. Buenas tardes.